No se molestaron ni en susurrarlo. Es la fracasada, murmuró mi tío, mientras pasaba junto a la mesa de los Sánchez. Mi primo soltó una risita. Como si compartieran una broma privada. Toda la fiesta de compromiso vibraba entre copas de cava, cumplidos fingidos y aplausos educados para todos. Menos para mí. No vestía ropa de marca. No llegué en un coche de lujo. Simplemente estaba allí, invisible, hasta que dejé de estarlo. Todo cambió cuando la prometida de mi hermano se giró hacia mí y preguntó: «Espera, ¿tú eres la fundadora de Luman de Piedra?». La sala no quedó en silencio, se congeló. Cada rostro que antes me había atravesado con la mirada ahora me observaba. Y, en ese instante, no veían a la oveja negra, veían a la arquitecta de algo que jamás imaginaron que pudiera construir. Pero para entonces, yo ya no los necesitaba. Hola, soy Raquel. Me han llamado decepción más veces de las que puedo recordar. Pero esta historia no trata de demostrar que estaban equivocados. Trata de construir algo real cuando nadie cree en ti. Sí. ¿Alguna vez te has sentido ignorada, rechazada o menospreciada? Esta historia es para ti. Quédate conmigo. Jamás imaginé que sería invisible en la fiesta de compromiso de mi propio hermano, aunque, siendo sincera, debería haberlo visto venir. La invitación llegó en un sobrecolor marfil, con la letra apretada de mi madre escrita en el frontal, sin remitente, sin un querida Raquel, ni siquiera una nota rápida adentro. Solo letras doradas en relieve y las instrucciones del RSVP. Fue la primera pista. No me estaban invitando, me estaban soportando, como esas velas de olor a pino que la gente deja por culpa. Aún así, fui, por obligación, por tosudez o quizá por una esperanza ingenua de que esta vez alguien me vería como algo más que la que se marchó. Llevaba un vestido azul marino sencillo, un pequeño regalo envuelto en papel crepe, y conduje 4 horas desde Cuenca con una camioneta prestada. Porque la mía seguía en el taller esperando una bomba de combustible. El refugio de Valdelinares parecía sacado de una película de autor: vigas de madera, chimeneas de piedra, guirnaldas de luces movidas por la brisa serrana. El aparcacoches apenas alzó la vista cuando di mi nombre. ¿Vienes con el Keating?, preguntó. Sonreí, tensa, ensayada. No, soy familia. Algo dentro de mí crujió. Dentro del salón, música suave de violonchelo flotaba entre olor a barniz y vino extranjero. Manteles beige, lámparas con astas, botas pulidas sobre madera pulida. Todos parecían salidos de la portada de una revista de interiores. Y allí estaba yo, Raquel Hidalgo, la que alguna vez tuvo futuro. O como dijo mi madre, un domingo de brunch. Nuestra arquitecta errante con su afición de montar casitas. Mateo, mi hermano, estaba cerca de la mesa principal, riendo con su prometida Laura. Ella era el futuro brillante de la familia Hidalgo. Pómulos marcados y elegancia natural. Ese tipo de mujer que sabe qué tenedor usar y cómo caminar sobre grava con tacones. Intenté cruzar la mirada con Mateo, pero estaba en pleno brindis, encantador como siempre, por las raíces, la madera y los legados que no se pudren con el tiempo. Parpadeé. ¿Era ironía o simple comedia cósmica? Porque hacía 5 años que dejé Hidalgo Maderas después de descubrir que amañaban licitaciones para reemplazar viviendas asequibles por chalets de lujo. Cuando expresé mis dudas, mi padre me dijo que no entendía de escalas. Cuando no cedí, me trasladaron a una mesa en la sala de copias. Y poco después, ni siquiera tenía mesa, así que me fui y construí otra cosa, silenciosamente, sin una placa con mi nombre, algo que pensé que a nadie de esta sala le importaría conocer. Hasta ese momento, no habían pasado ni 5 minutos desde que me senté al fondo, cerca del pasillo que daba a los baños, con mi copa tambaleando sobre un centro de abedul inestable. Cuando Laura se acercó, sus tacones resonaban como signos de puntuación sobre la tarima. Se inclinó, toda sonrisas y curiosidad. Hola, dijo suavemente. Tenía que preguntar, ¿tú eres Raquel Hidalgo? ¿Verdad? Parpadeé. La de Hogar Cívico, Raquel Hidalgo. Mi mano se tensó sobre la copa. Vi tu charla en TED Zaragoza. La de reconstrucciones sostenibles en zonas de incendios. Su voz se alzó lo justo como para captar la atención de varios invitados cercanos. Mi prima colabora contigo en Santa Fe. Mateo se quedó quieto, a mitad de frase, al otro lado del salón. También la música se detuvo, como si el aire hubiera cambiado. Laura dio un paso atrás, los ojos muy abiertos. ¿Esperas, tú eres la fundadora de Hogar Cívico? Y en ese instante cayó el silencio. Escuché el leve sonido del tenedor de mi madre cayendo al plato. Un tío carraspeó. Mateo me miraba como si me hubiera convertido en alguien que no sabía ubicar. Alguien real. No me levanté, no alcé la voz. Solo sonreí, no con soberbia, con calma. Sí, dije, esa soy yo. Los ojos de Laura brillaron. Eso es increíble.
Siempre pensé que Hidalgo Maderas era el único apellido de esta familia que estaba dejando huella. Parece que omitieron algunos pies de página en el árbol genealógico. Lo dijo con cariño. Yo lo tomé como verdad sagrada, porque, en ese momento, no necesitaba validación ni aplausos ni perdón. Tenía otra cosa. Reconocimiento. Silencioso. No buscado. Innegable. Y a veces. Eso basta para sacudir un árbol genealógico hasta que en las ramas podridas, lo intentó disimular, con un encogimiento de hombros, pero la forma en que se le infló el pecho lo delataba. Le dediqué una leve sonrisa. Ese era el mismo Grant que una vez escribió mensajes con pasta de dientes en el espejo del baño y ahora gestionaba presupuestos de 7 cifras. Daba discursos en cenas benéficas y estaba a punto de casarse con Aubrey Flynn, una mujer atenta, cálida, del tipo que recuerda el cumpleaños de tu perro. Hacían buena pareja, eso tenía que admitirlo. A mitad de la cena, Aubrey metió la mano en su bolso. «He traído algo para ti», le dijo a Grant, entregándole una cajita envuelta en una servilleta. Él la abrió y ladeó la cabeza. Dentro, había un llavero de madera tallado con forma de ladrillo de piedra con un emblema quemado en uno de los lados. «¿Qué es esto?», preguntó, sosteniéndolo. «Es de Stone Bean Collective», respondió ella con la voz más suave. «Reconstruyeron la casa de mi abuela después de aquella riada en Castañares. Si no fuera por ellos, habríamos tenido que mudarnos a una caravana». Grant parpadeó. «¿Stone Bean qué?». «Stone Bean Collective», repitió ella con una sonrisa. «Es una organización sin ánimo de lucro que ayuda a reconstruir viviendas después de catástrofes. Rehicieron toda la calle. Les envié un video de agradecimiento. Las iniciales de la fundadora eran RH, creo. Mis dedos se congelaron sobre la copa». Grant asintió sin mucho interés. «Ah, qué bien». Su guardó el llavero en el bolsillo de la americane como si fuera un recibo. Luego añadió con indiferencia: «Mi hermana estudiaba arquitectura o algo así, pero lo dejó. Ahora construye cobertizos o albergues comunitarios, creo». Aubrey se giró hacia mí. Sorprendida. «¿En serio?». No levanté la vista. «Algo». Así siguieron hablando. Cambiaron de tema, lugares para la boda. Ella quería algo en la sierra, él prefería un estilo más de viñedo. Luego mencionaron lo mucho que lloraba el tío durante los discursos y sus planes de luna de miel en Galicia. Dejé que el vino difuminara los bordes de la conversación. Grant no reconoció el logotipo del llavero. No relacionó al grupo que ayudó a la familia de su prometida con la hermana que creía perdida. Y yo no lo corregí. Aquella noche, ya en mi apartamento, no podía dormir. El sonido del viento, rozando los árboles, entraba por la ventana. Me levanté y saqué mi viejo disco duro del estante, rayado, abollado, lleno de archivos polvorientos que no abría desde hacía años. Lo conecté y busqué una carpeta en particular. Testimonios 2017. Allí estaba. Un video de baja calidad apareció en mi pantalla. Una joven de unos 20 años de pie junto a su abuela frente a una casita blanca con un tejado nuevo y contraventanas verdes brillantes. Al fondo, las colinas de Castañares aún mostraban las cicatrices de los aludes de barro. Sonreían pese a todo. «Gracias, Stone Bean», decía la voz de Aubrey. «Gracias por devolverle a mi abuela su hogar. Por darnos algo en lo que creer». Lo recordé todo, el plano dibujado en mi mesa. De la cocina, el grupo de carpinteros jubilados y chavales del barrio. El olor a pino mojado y herramientas oxidadas. Aquella obra casi nos dejó sin fondos, pero lo conseguimos. Y ahora, el hombre que había tirado el llavero como si fuera un obsequio de feria se casaba con la mujer a la que habíamos ayudado. Y ninguno de los dos lo sabía. Podría haberlo dicho. Podría haberle contado a Grant que esas iniciales eran mías. Que Stone Bean Collective no era una organización que admiraba, sino la carne y el hueso de todo lo que reconstruí después de abandonar el imperio brillante de mi familia. Pero no lo hice, no porque quisiera castigarlo. No porque necesitara reconocimiento, sino porque a veces la verdad cala más hondo cuando se descubre, no cuando se entrega. Y quizá, solo quizá, él aún no estaba listo para verla. Apagué el portátil, dejando que la pantalla se fundiera en negro. Afuera había empezado a nevar, suavemente, y en algún lugar imaginé aquella casita blanca en Castañares aún en pie, aún cálida, como el trabajo que había construido, aunque nadie en mi familia se dignara mirar. Lo mantuve oculto durante 6 años. Escondido entre las páginas de un viejo libro de recetas de pan que jamás abría. Doblado tan cuidadosamente que mantenía su forma como si fuera algo sagrado. La letra temblorosa pero inconfundible era de mi abuela. El sobre, con el tiempo, se había vuelto delgado y suave. Me lo entregó 2 días antes de morir, presionándolo contra mi palma con esos dedos pálidos y sabios. «Es para ti, cariño», susurró.
Solo cuando estés preparada. No lo estaba. Entonces no. Tal vez ni siquiera ahora. La abuela Eliza fue la única persona de la familia que escuchó sin tratar de dirigir. Cuando tenía 10 años, me dejaba dibujar casas imaginarias con tiza en su porche. Me decía que tenía manos de ingeniera. Cuando cumplí 17, me dejó 20 euros en el bolsillo del abrigo con una nota para gasolina. Sal y conoce el mundo cuando abandone la carrera de arquitectura. No se inmutó. Solo me abrazó y dijo, algunas estructuras no están hechas para terminarse. Nunca conoció Stone Bean Collective. Pero fue su voz la que escuché en cada cimiento que pusimos. Tal vez por eso no podía leer aquella carta. Tenía miedo de que dijera que estaba decepcionada. Aquella mañana, el sol atravesaba mi pequeño apartamento de madera en Zaragoza, dibujando líneas sobre bocetos y mapas doblados. Un termo medio vacío junto a un montón de planos impresos. Miré el sobre el escritorio. Aún cerrado, aún esperando. En Stone Bean estábamos a medio camino de restaurar una vivienda prefabricada a las afueras de Cuenca tras un accidente con una bombona de gas que destruyó media cocina. Me movía entre los equipos, carpinteros mayores que habían construido el colegio del barrio y chavales de la universidad que cambiaban horas de pantalla por manos con callos. Nadie allí conocía mi nombre completo. Me llamaban RH. Esa anonimidad no era casualidad. Era una barrera. Un escudo entre el mundo que construí y el que me olvidó. No hacíamos campañas. No. Organizábamos cenas de gala ni repartíamos bolsas de regalo. Construíamos. Reparábamos. Íbamos donde nadie más iba. Entonces, un martes, llegó un correo al buzón general. Asunto, solicitud de restauración rural. El centro, GF, el INN. Me quedé helada. Flynn de Aragón. Abrí el correo despacio. Describía una antigua masía en los límites de la comarca de Sobrarbe, heredada de su abuela. Tras el deshielo del invierno pasado, las tuberías reventaron y las paredes cedieron. No esperaban mucho. Solo preguntaban si aceptábamos casos que no fueran por catástrofes. Decían que ese lugar significaba algo para su familia. Entonces llegó la última línea, aunque no cumplamos los requisitos. Quería darte las gracias. Vuestro trabajo dio cobijo a mi prima Aubrey y a su familia cuando no tenían a dónde ir. El cursor parpadeaba al final del mensaje y el aire de la sala se volvió más fino. Esa noche Aubrey me mandó un mensaje, café, solo nosotras. Tengo algo en la cabeza, quedamos en una cafetería pequeña escondida al lado de una tienda de piensos. Llevaba un jersey color avena y botas con restos de nieve. Sonreía como siempre, serena, amable, sin forzar nada. Espero que no suene raro, dijo rodeando su taza de cerámica con las manos. Pero, ¿conoces a alguien que trabaje en Stone Bean? La garganta se me tensó. Porque lo preguntas, recibí una respuesta de alguien de tu equipo sobre la casa de mi prima. Dijo, la forma de expresarse, no sé, sonaba como tú. Solté una risa leve, apenas audible. Eso es bastante específico, puede, dijo, pero es una sensación fuerte, no insistió. Siguió sorbiendo el café con la mirada suave. Cambié de tema, fechas de boda, drames del RSVP, algún primo empeñado en traer un acompañante más. Ella lo dejó pasar. Al volver a casa, ni siquiera me quité el abrigo. Fui directa a la estantería y saqué el libro de cocina. Dudé al posar los dedos en el lomo. Abrí el sobre. La tinta estaba desvaída, el papel curvado en los bordes, pero su letra aún susurraba en la página. No necesitas demostrar nada. Los más fuertes nunca lo hacen. Simplemente viven de una manera que nadie puede olvidar. Me temblaron los dedos. Lo leí una y otra vez. No había decepción en esa carta, sino liberación. No había fracasado. Simplemente elegí otro camino, sin aplausos, pero con sentido. Y de algún modo, incluso en el silencio, alguien había escuchado. Incluso en las sombras, alguien había recordado. No tenía pensado asistir. Hablar en público nunca fue parte del plano. No cuando la invisibilidad era mi arquitectura más segura. Pero la invitación a hablar en un simposio en Zaragoza sobre reconstrucción post-desastre se me quedó clavada. El correo venía de un arquitecto jubilado que había trabajado con protección civil. Había enviado una carta manuscrita a Stone Bean Collective, elogiando nuestro trabajo como diseñar con dignidad. Terminaba así, RH, donde quiera que estés, tu labor no solo reparó edificios, reparó personas. Tardé una semana en decir que sí. El evento no era lujoso, sin pancartas, sin focos, solo un auditorio gastado en el campus de la Universidad de Zaragoza, con sillas metálicas y murmullos suaves entre urbanistas, constructores y gente que lo había perdido todo y aún así reconstruyó. Al subir al atril no llevaba acreditación, solo vaqueros, una chaqueta y confianza. La presentación era tranquila, imágenes de hogares destrozados transformados en refugios.
esquemas de reformas económicas y sonrisas de voluntarios cuyos nombres nunca saldrían en portadas. A mitad del turno de preguntas, una mujer mayor con abrigo de cuadros se levantó en la tercera fila. Llevaba el pelo plateado recogido en un moño suelto. Las manos temblaban sobre el micrófono. Perdí mi casa en el incendio del Somontano. El año pasado, dijo. Pensé que jamás volvería a ver aquella foto familiar. Mis hijos en la nieve. Mi marido con la cámara. Pero vuestro equipo la encontró detrás del aislamiento de una pared. Hizo una pausa, buscando aire. Stone Beam no solo me puso un techo nuevo, me devolvió una parte de quien fue y tragué saliva. Los aplausos sonaban lejanos, como si pertenecieran a otra persona. Asentí, solo dije, gracias, nadie preguntó mi nombre. Y yo no lo ofrecí. En Teruel, otra historia tomaba forma. Mi padre, León Herrero, estaba a punto de presentar su mayor proyecto inmobiliario, la iniciativa Horizonte Herrero. Todos los términos de moda estaban ahí: urbanismo sostenible, revitalización. Comunidades de hoja en blanco, pero yo conocía el código. Significaba desplazar a residentes con bajos ingresos y cubrir barrios antiguos con cristal y granito. Grant había sido elegido para liderar la campaña de imagen. Su encanto, una presentación digital y más de un atajo. Una noche durante la cena. Leo y decirle a nuestro padre, uno de los informes cita a una ONG de vivienda, Stone Beam o algo así. El fundador tiene las iniciales RH. Mi padre no levantó la vista del plato. RH. Esa panda que ralentiza los permisos. Idealista sin idea del mercado. Ignóralos, sentí como me ardía el pecho. No sabían. No se daban cuenta. El área donde Horizonte Herrero planeaba instalarse coincidía justo con la zona donde Stone Beam acababa de terminar un estudio medioambiental. Estábamos preparando planes de reconstrucción para los vecinos, y si el proyecto salía adelante, todo lo que habíamos hecho sería arrasado. Los permisos serían acelerados antes de convocar a una sola reunión comunitaria. No era casualidad. El ayuntamiento había sido presionado en silencio. Estaba atrapada entre dos versiones de mí misma. Riley Herrero, la hija borrada del relato familiar, y RH, la fundadora que sostenía en silencio un muro entre la codicia corporativa y los vulnerables. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Grant y yo fuimos invitados a hablar en el Foro de Desarrollo Urbano del Oeste, en Valencia. Su tema, Ciudades del Mañana, Visión y Valor. El mío, Cimientos Invisibles, Diseño Comunitario en Recuperación de Crisis, dos futuros en un mismo escenario. No dije a nadie que había aceptado. Pero alguien empezaba a atar cabos. Esa noche, mientras etiquetaba muestras de materiales en mi taller, alguien llamó a la puerta. Aubrey estaba fuera. Esta vez no sonreía. Solo sostenía una hoja impresa, un testimonio de una de las primeras obras de Stone Beam. La reconocí al instante, aquella casa que rescatamos tras una riada cerca de Huesca. El nombre al final. Apenas visible, decía, RH jefa de proyecto. Me la entregó sin decir nada y luego añadió, solo tengo una pregunta. No me moví. Tú eres RH, ¿verdad? No respondí, pero tampoco aparté la mirada. Riley no contestó de inmediato. Abrió la puerta un poco más y se hizo a un lado. Pasa, dijo en voz baja pero firme. Aubrey entró, observando el pequeño apartamento encajado entre los cerros del Alto Aragón. Era un espacio sereno. El suelo de madera crujía bajo sus pasos y las ventanas aún retenían el aroma a pino que traía la brisa. En una estantería estrecha descansaban 3 maquetas arquitectónicas, una con el tejado roto, otra con etiquetas de colores. Una pizarra apoyada contra la pared, algo borrosa, mostraba 3 palabras escritas en azul: piedra, refugio, personas. Riley le ofreció un vaso de agua y se sentó frente a ella. Las manos entrelazadas. No explicó nada. En su lugar, le preguntó por su trabajo, su próxima mudanza a Cádiz, la recuperación de su abuelo. Cualquier cosa para desviar la luz de lo que flotaba entre ellas. Pero Aubrey no lo dejó escapar. Mi abuelo, empezó con suavidad, siempre decía, algunos construyen por dinero. Otros construyen porque recuerdan lo que es dormir con frío. Los labios de Riley dibujaron una sonrisa apenas perceptible. Parece alguien que sabía recorrer el camino largo. Lo es. Y tú también. La voz de Aubrey no se alzó. No lo necesitaba. Miró de nuevo a su alrededor, las maquetas, las notas. La foto enmarcada de una casa reconstruida en los Pirineos. Luego volvió a mirar a Riley. Solía preguntarme, ¿quién fundó Stone Beam Collective? Quería dar las gracias. Nunca imaginé que sería alguien con quien compartía los domingos. Alguien que nunca dijo su nombre. La pausa que siguió no fue vacía. Estaba llena de todo lo no dicho, de raíces que crecen en el silencio. Riley dejó el vaso. No apartó la vista. Stone Beam no fue un proyecto delegado. Dijo, fue supervivencia.
Después de que me dijeran que no valía, de que me apartaran. Como si no contara, necesitaba construir algo que no pudieran quitarme. Su voz no se quebró, pero lo que había debajo en coraje, duelo, dignidad, habló más alto que cualquier palabra. Aubrey asintió despacio, como si sostuviera esa verdad sin intentar arreglarla. La necesidad de arreglarlo fuera, en el pasillo, donde el aire olía vagamente a tierra húmeda. Guillermo Navarro se quedó inmóvil. Había llegado tarde, enviado por su padre, para entregar una carpeta con los planos finales del proyecto Mirador Navarro. Pero al oír voces tras la puerta, la de Clara y luego la de Raquel, se detuvo en seco. No llamó. No abrió. Solo escuchó. Cuando oyó a su hermana decir algo que no podían quitarme, algo se removió en su pecho, algo que aún no tenía nombre, pero que se sentía como ajuste de cuentas. Esa noche, ya en su piso cerca del río Ebro, Guillermo se sentó frente al portátil. Abrió el servidor interno, donde almacenaba los materiales de prensa de la campaña del proyecto Mira. Escribió Cauce Sur Cooperativa en el buscador del archivo. Apareció una carpeta. 2 artículos y un PDF sepultado de hace 5 años, notas de permisos municipales para una reconstrucción rural cerca de Alcañiz. Adjunto había un recorte de periódico escaneado, borroso, desvaído. En el centro de la imagen, una mujer en vaqueros y casco de obra, con las mangas remangadas, agachada junto a una caja de madera reciclada. Un lápiz detrás de la oreja. Raquel, sin firma, sin iniciales, solo trabajo, solo propósito. Pasada la medianoche, Guillermo cogió el móvil y le escribió a Clara, ¿desde cuándo lo sabes? Una pausa. Luego llegó la respuesta, no hace falta saberlo mucho tiempo. Solo saber dónde mirar. El salón del Cortijo Azul brillaba con tonos suaves del desierto y la luz tenue de las velas. Faroles de barro parpadeaban contra muros de adobe, proyectando sombras cálidas sobre azulejos pintados a mano y vigas de madera. Todo en esa noche susurraba elegancia con acento andaluz. Era la fiesta de compromiso de Guillermo y Clara. Y todo parecía perfecto. Raquel se detuvo al borde del gran patio, releyendo por tercera vez el último correo de su madre. Ponte algo alegre esta vez. Es una celebración, cariño, no una de tus charlas TED. No era cruel exactamente, pero sí condescendiente en ese modo educado del sur. Cortesía pulida disfrazada de cariño. Raquel tiró ligeramente del amengue de su vestido cruzado en azul petróleo. Líneas simples, tela natural. Nada llamativo, nada ruidoso. Solo ella. Clara la vio desde el otro extremo del suelo de mosaico y sonrió, cruzando con rapidez en sus sandalias de tacón para abrazarla. «Viniste», susurró, con un apretón que parecía gratitud más que compromiso. Raquel devolvió el gesto con una sonrisa leve. Caminó hacia la mesa que le habían asignado, cerca del pasillo que llevaba a la cocina, donde el aroma a pimiento asado y cilantro se colaba cada vez que se abría la puerta vaivén. El centro de la celebración estaba bien iluminado, vibrante, entre risas y el tintinear de copas. Ella no estaba allí, mientras saboreaba unos canapés con comino. Una mujer con un collar de cuentas turquesa se inclinó hacia ella. «Me han dicho que reconstruyes cosas, ¿es cierto? Graneros antiguos, o algo así». Raquel respondió con tono sereno, trabajo en vivienda post de emergencia. Nos enfocamos en reconstruir hogares para familias desplazadas. Antes de que la mujer pudiera formular otra pregunta, su madre, sentada a una distancia medida para parecer desinteresada, intervino con una sonrisa. Raquel siempre ha sido tan generosa, incluso de niña, curando perros callejeros, repartiendo sopa bajo la lluvia. Siempre la que ayuda. Raquel no dijo nada. Al otro lado de la sala, Clara la observaba. Su mano se deslizó dentro del bolso, rozando el borde de un papel doblado. La foto y la transcripción que llevaba como un secreto. La imagen de Raquel con botas de obra, una cazadora cortavientos, un pañuelo azul enredado en el pelo, junto a los restos de una casa que ayudó a levantar desde los escombros. La mujer que construía no solo pertenecía. Más tarde, el padre de Guillermo subió al escenario junto a la chimenea de adobe, alzó su copa y sonrió hacia los invitados. Los Navarro no solo desarrollamos propiedades, dijo, creamos cimientos, estructuras que nos sobreviven, que permiten que nuestros hijos y los hijos de ellos se mantengan más firmes. Siguió un aplauso educado. Raquel tomó un sorbo lento de su sangría. Su expresión era callada, inescrutable. Clara volvió a mirarla, esta vez de verdad, y vio algo bajo la calma. No rencor, no envidia, algo más crudo, más real. Entonces, Clara se levantó, carraspeó. «Si me permiten un momento», dijo avanzando. El micrófono crujió brevemente antes de estabilizarse en el silencio. Dejó su bolso junto a las bandejas de postre. Desplegó el papel y alzó la mirada hacia los invitados.
Quiero dar las gracias a todos por estar aquí esta noche, dijo, firme, clara. Pero más aún, quiero agradecer a la persona que me enseñó lo que significa construir con el corazón. Levantó la foto. La pantalla detrás, apagada hasta entonces, cobró vida. Un video en blanco y negro proyectaba a una mujer de cabello plateado frente a una casita de adobe recién terminada. Cauce Sur Cooperativa no solo reconstruyó mi casa, dijo la mujer. Su voz temblando de emoción. Devolvieron a la vida el recuerdo de mi marido. Reconstruyeron donde otros se habían rendido, la sala se removió. Luego apareció la imagen final, construido por Cauce Sur Cooperativa, fundado por RH Raquel Navarro. Las sillas se movieron, las conversaciones murieron a mitad de frase. Incluso el padre de Guillermo parpadeó 2 veces, atrapado entre la confusión y el reconocimiento. Raquel no se levantó, no saludó, no habló, solo permaneció sentada. Hombros rectos, mirada firme, manos sobre el regazo. Por una vez. La miraron, y vieron. El pabellón de tierra roja se había quedado en silencio, tan en silencio que hasta el viento del desierto pareció contener el aliento. El último fotograma brillaba tenue sobre el muro de arenisca construido por Cauce Sur Cooperativa, fundado por RH Raquel Navarro. Nadie se movió, nadie habló. El parpadeo suave de las velas sobre los apliques de cobre parecía ahora más frío, como si la verdad, al hacerse visible, enfriara el aire. Raquel permaneció, inmóvil. Sus manos descansaban serenas, su espalda erguida. Nada en su rostro se alteró, pero tras sus ojos, años de ser ignorada, minimizada y malinterpretada, se alinearon en silencio. Como ladrillos que por fin encuentran su lugar. Clara se apartó del micrófono. Solo quiero dar las gracias, dijo. Su voz temblaba apenas ligeramente. Stonebeam no solo reconstruyó la casa de mi abuela, le devolvió la fe, le hizo sentirse digna otra vez. Solía preguntarme quién tenía el corazón para hacer eso. Resulta que estaba en la sala todo el tiempo. Miró a Riley y ella jamás pidió reconocimiento. Un murmullo recorrió a los invitados como una brisa entre hojas secas. Una mujer dejó su copa con un gesto exagerado, otra susurró algo que nadie entendió. La madre de Riley se aferró a los brazos de su silla, sus nudillos se volvieron blancos mientras parpadeaba rápidamente, con el rostro congelado entre la incredulidad y el miedo. Entonces el padre de Riley se levantó, su voz cortó el silencio, así que ahí fue a parar el dinero, dijo sin emoción, entornando los ojos. Has estado jugando a salvadora con casas rotas y marginados mientras esta familia, tu familia, sigue adelante. ¿Qué intentabas demostrar exactamente? Riley se giró hacia él. Su voz era suave pero llenó el espacio. Que hay cosas que vale la pena salvar aunque no generen beneficios. Nadie respiró. Grant se puso de pie, el aire en la sala se tensó. Todos esperaban que él arreglara la situación, que hablara por los Holloway como siempre hacía su padre, pero en vez de eso, se situó al lado de Riley. Es la única en esta familia que nunca ha buscado aplausos, dijo, y la única que realmente ha cambiado vidas. Las palabras cayeron como una piedra en un estanque en calma. Las voces se agitaron de nuevo, bajas, inciertas. Un tenedor cayó al suelo. Alguien carraspeó y se quedó callado. La mandíbula del padre se tensó. Luego, sin decir más, se dirigió hacia las puertas de cristal. El viento levantó el borde de su abrigo mientras desaparecía en la noche del desierto. La madre de Riley permaneció sentada. No protestó, no lo siguió. Sus ojos se mantuvieron fijos en Riley, no con juicio esta vez, sino con una búsqueda callada y desconocida. Como si la viera de verdad por primera vez. El silencio se rompió cuando se acercó un hombre alto con americano y azul marino. No era llamativo. Solo directo. Le extendió la mano. Hace tiempo que Stonebeam está en mi radar. No esperaba encontrar a su fundador aquí esta noche. Riley se levantó despacio. Le estrechó la mano con firmeza y serenidad. Gracias, dijo, pero no construimos para llamar la atención. Construimos para que la gente recuerde quiénes son. El hombre asintió, su sonrisa era de esas que solo aparecen cuando algo encaja. Cuando un rompecabezas que no sabías que tenías de repente cobra sentido. Riley se dio la vuelta y caminó hacia las puertas abiertas. No se apresuró, no saludó, no miró atrás. Pero cada mirada la siguió, y por primera vez en años, ninguna contenía lástima o desprecio. Solo respeto. 2 días habían pasado desde la noche en el pabellón de tierra roja. Pero la quietud que le siguió se aferraba a Riley como la niebla después de una tormenta en la montaña. La pequeña oficina de Stonebeam Collective no había cambiado. Las paredes de cedro seguían crujiendo con el calor de la tarde y la cafetera del rincón aún suspiraba como si estuviera agotada. Pero algo en el aire era distinto. Riley estaba sola en su mesa de trabajo.
rodeada de bocetos, notas y viejas muestras de materiales. Su bandeja de entrada rebosaba promotores, medios. Incluso antiguos críticos, todos de repente interesados. Pero no eran las propuestas brillantes ni los correos de felicitación lo que captó su atención, sino un sobre sencillo, ligeramente amarillento, escondido bajo un tubo de planos. Sin nombre, sin sello, sin cierre. Lo abrió con cuidado deliberado. Dentro había un testamento antiguo, doblado, claramente manipulado muchas veces. Sujetada a él, una nota corta. Escrita con una caligrafía gruesa y firme. Antes de que sus ojos lo confirmaran, su corazón ya sabía quién lo había escrito. Su padre, Riley. Si estás leyendo esto es que no llegué al final con la verdad. Antes pensaba que alejarte del camino que tracé para ti significaba que me habías fallado. Pero ahora entiendo que solo fuiste lo bastan. Te valiente para caminar uno mejor. Soñaba con que tomaras las riendas de la empresa, no por obedecer, sino porque vieras lo que yo tenía demasiado miedo de ver. Escribí esto. No lo envié, no porque no lo creyera, sino porque temía que llegara demasiado tarde. Papá no se sentó en la silla. En su lugar, se dejó caer en el suelo de madera reciclada. Con las piernas cruzadas y la carta en la mano. El silencio de la sala no estaba vacío. Estaba lleno. Lleno del peso de los años cargados en silencio, que ahora, de algún modo, se sentían más ligeros. Lo leyó otra vez, y luego otra más. No hubo lágrimas, ni palabras. Solo un suspiro profundo. Como si sus pulmones reaprendieran a aceptar el perdón. La puerta crujió al abrirse. No había oído pasos, pero al alzar la vista, allí estaba Grant. No llamó. No se anunció. Caminó hasta el escritorio y colocó un pequeño USB junto a un montón de muestras de madera. Está todo aquí, dijo con voz baja. Cada archivo del proyecto de rehabilitación de patrimonio Holloway. Las auditorías reales, los permisos, mal archivados, los atajos que esperaban que nadie cuestionara. Renuncié esta mañana. Sus ojos se encontraron. Estoy cansado de construir cosas que se ven bien por fuera pero se derrumban por dentro. Si hay sitio para mí, quiero construir algo real contigo. Riley lo miró. No a través de él, no alrededor de él. A él, por primera vez en años. No necesitó prepararse, no se levantó, no habló. Solo asintió una vez. Y eso fue suficiente. Grant retrocedió, dejando el USB sobre la mesa. No se quedó. La puerta se cerró suavemente tras él. Riley se quedó allí un instante más. Luego se levantó, recogió el USB y la carta. Y salió al porche. El sol del atardecer ya se ocultaba, tras los picos de Sierra Azul, proyectando haces dorados sobre el sendero de grava. En el huerto comunitario de enfrente, dos niños dibujaban casas en la tierra con palos. Uno reía, el otro ajustaba seriamente una chimenea hecha de piedras. Las formas eran torcidas. Las ventanas desiguales, pero la alegría en su diseño era inconfundible. Riley sonrió. Susurró al viento, no tienen que pedir perdón, solo elegir empezar a construir algo verdadero. Había pasado un mes desde la fiesta de compromiso, pero Cedar Ice Collective ya no era un nombre susurrado entre pueblos en reconstrucción. Resonaba con más fuerza, no por el marketing, sino por las bocas de las familias cuyas vidas habían sido transformadas en silencio. Los periódicos locals de Navarra lo llamaban un milagro desde las raíces, pero fue un semanario humilde de la Sierra de Urbasa quien lo dijo mejor, Cedar Ice. Construido por el fracaso de una familia que alguna vez levantó todo menos a ella. Riley Harman no aceptaba entrevistas. Rechazó las revistas brillantes y los programas en horario estelar. Pero cuando un foro Origin de desarrollo la invitó a hablar junto a ingenieros, urbanistas y funcionarios, dijo que sí. No porque quisiera atención, sino porque tal vez alguien necesitara convertir su silencio en algo útil. Grant Holloway estuvo a su lado ese día. No como adorno. No como disculpa, sino como coordinador regional de Cedar Ice. Nadie preguntó por qué tenía sentido ahora su presencia. Riley subió al escenario con su vaquero descolorido de siempre y las mangas remangadas. Sin presentación, sin discurso. Solo una historia. Una vez, una niña me preguntó, comenzó, si alguna vez construyo casas con diamantes. Una risa suave recorrió al público. Le dije, no. Uso ladrillos reutilizados, pero son no bastante fuertes como para evitar que una familia se derrumbe. Hizo una pausa. Que cale. No construimos con lo que brilla, dijo. Construimos con lo que resiste y lo colocamos ladrillo a ladrillo donde realmente pertenece, sin lemas, sin peticiones de donativos. Solo verdad. Entonces, una mujer se levantó al fondo. Con la voz temblorosa, soy madre soltera. Cedar Ice reconstruyó mi casa después del incendio, pero el verdadero regalo no fue el tejado, fue sentir que lo merecía. Silencio. Luego, aplausos.
no preparados. Espontáneos. Algunos se pusieron en pie, otros lloraron. Grant no habló, no aplaudió, solo se irguió un poco más, como alguien que ha sido perdonado sin pedirlo. Cuando la sesión terminó, Riley metió la mano en su chaqueta y sacó un ladrillo desgastado, con una esquina rota. Lo colocó con cuidado sobre el atril. Si alguna vez te han dicho que no eres una base lo bastante fuerte, dijo mirando al frente. Recuerda, toda casa empieza con un solo ladrillo. Siderise no nació de la venganza ni de la reivindicación. Nació de la resistencia. Riley no necesitó destruir el legado de nadie, simplemente construyó el suyo. Y Grant no se redimió con palabras, sino con los cimientos que ahora ayudaba a levantar para otros. El sol de la tarde colgaba bajo sobre las crestas de la Sierra de Gredos. Riley bajó de la furgoneta de Side, con el sudor pegado a la espalda y la caja de herramientas en la mano. Frente a ella se alzaba una casa recién terminada. Nada lujoso, nada reluciente, pero firme, cálida, real. Dentro. Los voluntarios revisaban los interruptores y apretaban las bisagras. Grant recorría el pasillo con un portaplanos, dando indicaciones sobre manchas de pintura y puertas torcidas. Nadie cuestionaba su liderazgo. El ritmo se había ganado. Riley se agachó junto a una ventana para probar el pestillo. Una manita tiró de su mengue. ¿Tú construiste nuestra casa?, preguntó un niño de unos 6 años, con los ojos muy abiertos. Riley se arrodilló. No. Sonrió. Solo puse el primer ladrillo. El niño sonrió de oreja a oreja y salió corriendo a enseñarle la habitación a su hermana. Afuera, al otro lado de la carretera, alguien observaba. El aliento de Riley se detuvo. Su madre, sin joyas, sin abrigo de marca. Solo una rebeca suave y una bolsa de papel marrón. Contra el pecho, se miraron. Silencio. Luego su madre cruzó lentamente y dejó la bolsa en el porche. Es una foto, dijo en voz baja, tú y tu abuela. Ella siempre decía que heredaste su terquedad. Riley la tomó, pero no la abrió. Su madre se giró para marcharse, pero Riley habló primero. Una vez me preguntaste por qué construyo con ladrillos recuperados, dijo con voz firme. Porque fueron desechados, pero colocados correctamente, son más fuertes que cualquier cosa nueva. Su madre no se volvió, pero se detuvo y asintió. Lo sé. Dijo, ahora lo sé. El crepúsculo se extendía en tonos morados, por el cielo como pinceladas. Riley se sentó en el nuevo escalón delantero, mientras los voluntarios recogían. La luz del porche se encendió. Las risas resonaban desde dentro. Sacó una pequeña nota del bolsillo, doblada y blanda por los bordes, la letra de su abuela. Llegará un día en que te llamen por tu obra, no por sus expectativas. Riley la deslizó en la parte trasera de su cuaderno de campo, guardándola como el último ladrillo en un largo muro. Desde dentro. Volvió a sonar la risa del niño. Riley sonrió, no con orgullo, con paz. No necesito una placa con mi nombre, susurró. Tengo unos cimientos, y sé que los construí bien. A veces, los cimientos más fuertes se hacen con lo que otros descartan. Fortaleza callada, trabajo invisible, fe inquebrantable. El verdadero éxito no pide aplausos. Se mantiene en pie incluso cuando nadie está mirando. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha conmovido, comparte tus pensamientos, suscríbete, y acompáñanos para más historias que merecen ser escuchadas.